días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado. Hoy, miércoles 17 de marzo de 2021, las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. La negativa por parte de la nueva administración de Estados Unidos a regresar de manera incondicional al acuerdo nuclear con la República Islámica de Irán, abandonado por la saliente administración Trump desde su llegada a la Casa Blanca, parece haber paralizado todos los demás movimientos diplomáticos que pudieran haber acompañado o sucedido a una novedad tal y provocado con su influencia y consecuencias otros pasos favorables al logro de la paz o al menos la estabilización en zonas del Medio Oriente. La reactivación del acuerdo nuclear 5+1 con Irán tendría indudablemente repercusiones en otros conflictos de la región, como los de Siria, Irak y Yemen, y haría sentir sus efectos en otras situaciones de conflicto o al borde de ellos, como en el Líbano. Otros casos, como son los de Libia y la propia Turquía, no podrían permanecer ajenos a los futuros desarrollos que ante un regreso a la vigencia del acuerdo nuclear con Irán pudieran ocurrir. Hasta las monarquías del Golfo Pérsico pudieran recibir sus efectos benéficos. Sin embargo, todo indica que los intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos, tras los cuales se han alineado la Unión Europea y su exmiembro británico, impiden por el momento que el recién llegado gobierno estadounidense, que dice repudiar todas las medidas del trumpismo, decida retornar al acuerdo nuclear y aceptar las mismas condiciones bajo las cuales se suscribió en 2015, aceptadas entonces por todos los firmantes. Los compromisos infranqueables establecidos por los distintos gobiernos de Estados Unidos con el Estado sionista de Israel, llevados al extremo por Trump, ejercen seguramente enorme influencia en cuanto a impedir el regreso de Washington a ese acuerdo y de ese modo dificultan robustecer las posiciones iraníes, un bastión antisionista y de apoyo al movimiento palestino. China y Rusia, los otros dos firmantes del acuerdo, han reiterado que siguen apoyándolo en su versión original y no hay ninguna razón válida para intentar imponerle a Irán nuevas condiciones absurdas e irracionales que no tienen nada que ver con los propósitos para los cuales fue suscrito. El imperio yanqui y las viejas metrópolis europeas deben saber que los tiempos de la imposición, el injerencismo y los tratados desiguales obtenidos a la fuerza pasaron ya definitivamente. Y hasta el próximo comentario, me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. Muchas gracias a Gustavo Robreño desde Cuba, que hace el esfuerzo. Cada martes nos envía eso para que lo reproduzcamos los días miércoles. Y muchas gracias a Adriana, su nieta. Estuvo de cumpleaños la China Girombo y no me acordé. Saludos, María Lourdes Girón Cucalón, de una enorme trayectoria en el frente sandinista, sobre todo allá en el León, de donde es originaria. ¿Cuántos, Lourdes? Bueno, y vamos a hablar de cosas tangibles que se han hecho en este país en los últimos 14 años. Pero quiero comenzar con un texto dramático a sugerencia de una oyente de Sin Frontera, la compañera Marta Isabel Mairena Vázquez. Ella hizo incluso el esfuerzo de sintetizar el testimonio, pero nosotros vamos a leer el testimonio textual de una campesina de Matagalpa
que sufrió la pérdida de prácticamente toda su familia, sus hijos, sobrinos, su marido, de su propiedad que le había hecho con tanto sacrificio. Un testimonio que aparece en el libro de Roser Solá y Maripau Trainer, Ser Madre en Nicaragua, que nos mandaron 2 ejemplares, 2 amigos. Este es el que tomé, fue el de Rafa, allá en Zaragoza, Rafa, del Comité Internacionalista de Solidaridad con Nicaragua. Entonces, quiero leer el testimonio de la compañera. No sé si ella vive aún, ¿verdad? Ya era una mujer mayor cuando le hicieron esta entrevista en 1987. Ella se llama Domitila Murillo López. Tuvo 8 hijos. De la comarca o de la comunidad El Cacao, en Matagalpa. Vamos a presentar la foto de ella para los que nos están viendo por Facebook Live o que nos van a ver más tarde en YouTube. Es la compañera que está a la izquierda, abajo a la izquierda. Se la señalo con el dedo. Ella es Domitila, la compañera de cuyo testimonio vamos a leer ahora. Es una cosa dramática. Y muchas gracias a Marta Isabel por la sugerencia. Cuando la entrevistaron, ella vivía en una finca llamada La Providencia, a unas 3 horas de distancia de la ciudad de Matagalpa, a través de los cerros. Y aun cuando vivía allí, su militancia era permanente. Y por eso fue distinguida muchas veces durante los años 80 por su esfuerzo. Y dicen las autoras, su ilusión es volver al campo y poder trabajar la tierra acompañada de su hijo menor, el único que le queda. Fíjense bien, tuvo 8 y solo le quedaba 1 en ese momento, que actualmente está cumpliendo el servicio militar patriótico. Y aquí viene el testimonio. Yo nací al lado del zapote donde hay una base. Bueno, como yo quedara moza sin papá, o sea, cipota, y mamá vivía al otro lado en un lugar que le dicen San Marcos, ahí me crié. Entonces ahí me casé. Éramos 2 pobrecitos que no teníamos cama en que morir. Entonces agarramos esa montaña a trabajar y ya dilatamos largo tiempo y ya estábamos bien. Teníamos un terreno de 60 manzanas, como 4 manzanas de cacao. Mi marido era muy trabajador y enseñó a sus hijos a trabajar. Yo pensaba, después que mis hijos nacieron, que iba a vivir una vida feliz al lado de ellos, porque ya había trabajado mucho. Ya tenía en qué vivir, en qué descansar. Y yo dije, cuando llegue a morir, voy a morir tranquila. No estoy sin ningún hijo. Pero luego, 3 hijos caídos, un sobrino que también yo lo crié caído, son 4 y 5 con mi marido. Después de eso me quitaron todo lo que tenía, todito. Yo no olvidé lo que hicieron a mis hijos. Yo sería una mentirosa. Por pláticas de la gente dicen que murieron degollados y no habían muerto bien cuando los echaron dentro de la sepultura. Y les hicieron hacer antes la sepultura para echarlos a ellos, porque ellos no enseñaron lo que ellos, los guardias, querían. Le preguntan, y cuando los chavalos trabajaban en la finca, ¿cómo sabía usted que tenían relación con el frente? Y responde Domitila Murillo López. Dice, porque mi marido me platicaba y ellos salían adelante. Y yo les daba algo a ellos para que ellos lo pasaran para la montañita, que les llevaban comida a los muchachos. Y cuando ellos pasaban por mi casa yo les daba de comer, les daba café. Y mis hijos pasaban por el río para pasarlos por el Tuma, porque vivíamos a la orilla del río Tuma. Entonces yo sé pues bien que trabajaban con ellos. Le preguntan, ¿y por qué colaboraban con el frente? Dice, porque les dijeron, miren, nosotros les vamos a enseñar. Aquí estamos en una vida muy crítica. Entonces nosotros, a los que no saben leer, les vamos a enseñar a leer y van a trabajar tranquilos.
todos van a saber bien, la gente, porque ustedes no saben, ustedes están marginados. Entonces ya cuando nosotros ganemos va a ser una vida feliz, nos dijeron. Y mi marido así me decía. Pero mira, me decía mi marido, si alguno viene preguntando por ellos, vos no les decís nada. Así que yo no platicaba con nadie, como que yo no sabía nada. Pero como como en la casa estaba un hombre que era un guardia, que era oreja de la guardia, pues él se quedaba poniendo cuidado. Y entonces cuando ese hombre miraba a alguna gente desconocida, entonces se ponía bastante malicioso. Y entonces ya le iba a decir a la guardia, que le hacía preguntas a él. Así estuvimos. Ellos empezaron con el frente desde 1974. Fueron exterminados en 1976. El mismo año yo salí para acá huyendo. Ahora vamos a contarles cómo fue. O sea, cómo los asesinaron. Que es una cosa espeluznante. A ver, es que está en distintas páginas. Entonces le pregunta a las dos autoras, su marido y sus hijos, ¿cómo murieron? ¿Quién murió primero? Se los llevaron a todos juntos. Sus nombres eran... A ver. Espérame. Qué desastre. Bueno. Sus nombres eran Andrés Zamora Hernández, sus hijos eran Pedro Antonio Zamora Murillo, José Santos Zamora Murillo, Máximo Zamora Murillo y su sobrino Gonzalo Murillo, que solo tenía 16 años. Entonces cuenta Domitila Murillo. Se los llevaron a todos juntos. Como trabajaban con ellos ya sabían y les hacían preguntas. Entonces él trabajaba con uno que se llamaba Santos Sánchez y don Máximo Martínez Salgados, que ese Máximo Martínez sabía bien de todos mis problemas. Y entonces nosotros ya sabíamos que a don Máximo ya lo habían matado. Y yo le dije a mi marido, nos vamos de aquí, Andrés, porque vas a ver que aquí nos van a matar. Y me decía él, no, aquí no vamos a estar. Entonces los muchachos, mis hijos, le decían que me sacara de ahí, que me sacara a mí. Y entonces él descuidó y no me sacó. Tal vez si me hubiera sacado, tal vez tuviera más hijos. Pero como él no me sacó y tuve la confianza de no sacarnos, nos dormimos mucho. Y entonces yo me salí cuando ya había sucedido todo. Pero ¿cómo lo hicieron? Fueron a buscarlos a la casa. Ahí estábamos todos juntos. Entonces yo me levantaba oscuro. Dos de ellos andaban en el río pescando temprano, porque como estábamos a la orilla iban a pescar. Entonces allá de madrugada yo me levanté. Había una casa así, al frente. Yo miraba que ahí llegó gente. Tenía la mujer como 8 muchachos bien chiquitos, uno más grandecito, sí, una muchacha y un varón. Esa niña y ese niño los habían dejado donde los abuelos porque ella acababa de salir de bautizar un niño. Entonces miro que ella cierra la puerta y se echa un trapo blanco encima. Entonces llego yo corriendo a la cama y le digo, hijo, mira que la tucaya, saber dónde irá, saber que habrá sabido porque estaba muy horroroso, que a ellos no le agradaba ya a uno estar ni de trabajar, a saber qué está sucediendo ahorita. La tucaya se va capeando. Nosotros nos vamos a morir aquí. Ya llegó la guardia a capturar al marido de ella y le echó por delante. Y llegó donde nosotros a capturarlo. Yo dilaté 4 días y 4 noches capturada en esa casa junto con mis hijos, con una hija que estaba de caer en cama, porque estaba embarazada, y la hija pequeña y la nuera. 4 días y 4 noches. Entonces a mis hijos los pusieron así, amarrados los dos. Entonces les dije, no me los amarren porque ellos no tienen delito y ustedes no tienen derecho. Entonces ellos me dijeron, cállate vieja jodida, que cuidado vas a caer de espalda aquí con tus hijos. Y yo me quedé callada
y le dieron un culatazo a uno de mis hijos delante de mí, al soltero, y se lo echaron de boca. Pero como mi hijo era valiente, él no cayó. Los pusieron amarrados así, en 3 parejas. Los pusieron ahí. No habían desayunado ni comieron nada en todo el día. Entonces ya cuando llegó el guardia estaba registrando por todo. Llegó Juan Pravia, Chema Álvarez y Vicente Martínez. Todos esos eran de la Cañada. Entonces les digo yo, no amarren a mis hijos, porque ellos no tienen delito. Si ellos no tuvieran delito, le dice el guardia, pues uno no viniera aquí. Sí, por eso, cuando ellos miran, algo había de decir. Sí, pero cuando se mire y no se ha visto nada, les dije yo, no. Cállate, vieja jodida, que vos sos una cobertora y tus hijos también, y cállate, que ahorita va a haber un accidente aquí, me dice el guardia. Entonces yo me quedé quedita, con bastantes nervios, y pasaron todo el día registrando todito, y me dicen, por orden vos vas a cuidar a esa gente y les vas a dar de comer durante 4 días. ¿Y qué iba a hacer yo? Porque cuando lo mandan a uno tiene que hacerlo. Entonces yo de noche dejaba una jarra de café así de grande para levantarme de noche y darles el café, porque se pusieron uno en una esquina, otro allá y el otro allá. Cuatro cuidando los 4 días y 4 noches. Entonces a mis hijos se los llevaron. Cuando ya se fueron, uno de ellos salió de vuelta, que es mi cuñado. Ese, que es oreja de la guardia, ese salió de vuelta. Entonces dice que en un cafetal ahí estaba la guardia tendida, y a cada paso les estaban amenazando con la pistola, y llegaron a una casa y les echaron en un rincón. Ahí no se sabe qué les hicieron a los muchachos, sin darles de comer ni nada. Y de ahí un muchacho que se llama, no recuerdo cómo se llama, ese muchacho se reía y decía que los hicieron degollados. Primero les mandaron a hacer la sepultura, los degollaron y vivos los echaron a la tierra para que murieran en la tierra. Y usted le preguntan, doña Domitila, ¿no sabe dónde están enterrados? Yo no sé. Yo estoy ausente de todo y no puedo irlos a buscar porque allá anda la contra. ¿Cómo voy a ir allá si ya me conocen a mí? Porque si entro no salgo. Y a partir de entonces le preguntan, ¿qué ha pensado usted respecto a la revolución? Pues yo, ¿qué pienso? Pues yo me siento feliz con ella. Porque de ella no tengo nada que decir, nada. Yo sufro bastante porque ellos andan muriendo y combatiendo por andar defendiendo para que todo ande tranquilo. Y aunque no esté toda mi familia, los poquitos que están, ellos andan tranquilos trabajando. Bueno, de tanto que he pasado, si algún compa llega y él me molesta que quiere comida, pues yo le sirvo. Y ya ve que mi hijo está recién caído, pues tiene 15 meses, pero yo siempre en algo les ayudo. El último hijo, le preguntan a Domitila, ¿cuánto hace que murió? Él murió el 30 de julio del año pasado, de 1985, aquí por Sébaco, en ese lugar del Tamarindo. Ahí les hicieron una emboscada. Dicen que esa coronita se la volaron. Todo eso de las nalguitas no traían nada. Él pertenecía a la seguridad del Estado. Él empezó en Managua 1 año. Estuvo bastante en la policía y de ahí lo pasaron a la seguridad. Tenía como 2 años de estar ahí. Yo ya no pensaba que me le pudiera pasar nada, porque ya tenía yo bastante y ni tengo los años que llevaba allí. Y ahora le queda otro hijo, uno que le gusta trabajar en la agricultura. Él quedó chiquito, pero es bueno para el trabajo en la agricultura. ¿Y dónde vivía usted ahorita? Ahorita está la contra, ¿dónde vivía usted? Sí, ahí está la contra, ni quiera Dios. Ayer llegó un hombre explicando que venía enterrando, un hombre en Mulucucú, venía pidiendo ayuda. Usted no puede volver allá. Allá me matan si voy. A donde tengo mucho interés de ir es por ahí en la de Muy, que están formando una cooperativa. Dicen que ahí es bonito para trabajar. Y yo digo, si mi hijo sale, yo voy allí, porque yo solita, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer yo sola?
pero si me lo traen, yo me voy por ahí. Ahí también pasa la contra, le dice la autora. Sí, también pasa, le dice. Uno de tantos testimonios de los horrores que la Guardia Somocista hizo en nuestro país, de los horrores que nos reeditaron en el 2018, de los horrores que quieren que olvidemos, que quieren sepultar en la historia y que ahora quieren maquillar a la Guardia y a la dictadura como el gran gobierno demócrata. Las masacres a las cuales fingía demencia el gobierno de Estados Unidos y todos los gobiernos de América. No le ponían mente, no eran importantes esas masacres porque eran indios, eran campesinos, eran gente pobrecita, no importaba. Se sabía lo que ocurría en Nicaragua. Lo sabían los gobiernos. Sobre todo lo sabía. Cada gobierno que ocupó la Casa Blanca lo sabían. Nunca levantaron un dedo para defender a la gente. Ahora son campeones de los derechos humanos. Ahora son campeones de vigilar la justicia. Esto fue lo que hicieron cuando realmente masacraban al pueblo de Nicaragua. Una cosa terrible. Y quiero recordar los nombres de los compañeros asesinados por la Guardia el 26 de marzo de 1976. Hace 45 años. Andrés Zamora Hernández, Pedro Antonio Zamora Murillo, José Santos Zamora Murillo, Máximo Zamora Murillo y Gonzalo Murillo, de solamente 16 años. Lo obligaron a cavar su tumba después de torturarlo durante 4 días. Los degollaron. Y algunos de ellos debieron haber estado vivos todavía y así los tiraron a la sepultura y los ahogaron con la tierra. ¿Dónde quedaron? Nunca se supo. Y esa mujer firme, feliz por la revolución, pero triste por la pérdida de su familia. Domitila Murillo López. No sé si ella vive aún. Esta entrevista fue hecha, imagínate, en el 86, hace ya, ¿cuánto? 35 años. Y debió tener en aquel momento de esa entrevista más de 50 años. Y no solamente es la pérdida de los hijos, sino que esa pobre mujer, de ser una mujer que ya vivía, como ella dice, con relativa comodidad, porque tenía su tierra, tenía sus siembros, sus hijos le trabajaban la tierra, algunos de ellos estaban casados, pasó a no tener nada. Esa es la triste realidad. ¿A quién les quedaban las tierras que los campesinos abandonaban? Los abandonaban para salvar la vida de los pocos que quedaban. ¿A quién les quedaban? A los jueces de mesta, a los capitanes de cañada, a los guardias, al jefe de la guardia del territorio. A ellos les quedaban. Después aparecieron ahí como grandes ciudadanos en el campo. ¿Cuántas de esas tierras que eran de esos campesinos asesinados son ahora propiedad de productores muy honrados ellos, muy elegantitos? Y fueron robadas a campesinos como Domitila. Una pausa, regresamos, son las 6 de la mañana, 57 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. 7 de la mañana con 2 minutos. Fíjense que dicen que cuando uno vive cotidianamente las cosas, pierde el sentido de las cosas que uno va logrando. Y eso nos pasa como país muchas veces. Y a tanto vivirlo, al principio te parece toda una novedad y lo disfrutás. Pero en la medida de que eso ya deja de ser una novedad, es parte de tu vida, perdés la perspectiva y te olvidás que fue lo que conseguiste. Nos pasa como país. Vemos hoy como natural todo lo que hemos hecho en salud, en educación, en infraestructura, en energía, en producción agropecuaria,
en capacitación, y lo vemos normal. Pero cuando ya te muestran cifras, estadísticas, resultados, vos decías, a la puchica, mano, todo esto hemos hecho. Y resulta no solamente sorprendente, sino además te llena de satisfacción, ¿no? De todas las cosas que hemos hecho en estos 14 años. Entonces yo quiero irles mencionando algunas y las vamos a ir comentando, pero también hay un documento que publicó la presidencia esta semana sobre los efectos del cambio climático en Nicaragua, que es otra cosa que a veces no nos la creemos. A ver, lloviendo en marzo en Managua, díganme cuándo ha ocurrido eso. Y aguacero fuerte en Granada, en Masaya, en León. ¿Cuándo ha ocurrido eso? Y no lo creemos, lo del cambio climático. ¿No? Y hay algunas cifras que son pavorosas, que son cosas que hemos padecido los nicaragüenses, pero una vez que pasa la tragedia, echamos para adelante y ya nos olvidamos de lo que pasó. Pero el rastro de daño queda de manera permanente. Voy a citar ejemplos. Fíjense bien. En Nicaragua tenemos 21 municipios susceptibles de ser afectados por huracanes, 48 por sequía, 33 por inundaciones y 9 cuando aumente el nivel del mar, que es inevitable. Estamos hablando, por ejemplo, de Bilwi, de la Cruz de Río Grande, de Perlagún, de Bluefields, de San Juan de Nicaragua, de San Juan del Sur, de Corinto, de las costas de Diriamba, Tola, El Rialejo, las costas del Viejo. Todos esos municipios serán inevitablemente afectados por la crecida del mar, el aumento de su nivel. Entonces, el mar va a ir ganando tierra, como está ocurriendo en México. A nosotros nos parece como que eso es lejano en el tiempo y lejano en la distancia. Pero no es ni lo uno ni lo otro. En México ya está ocurriendo. Desde hace más o menos 20 años. Hay playas que ya no existen, puertos que ya no existen, porque se los ha comido el mar. En el Pacífico y en el Caribe también. Porque el nivel del mar va aumentando. En Corinto lo saben bien lo que estamos hablando. Porque cada vez crece más el nivel del agua, del mar. Entonces, frente a estas amenazas, vos tenés que planificar. Y el gobierno es lo que hace. Entonces, tiene la perspectiva de largo plazo. A ver, tenemos estos peligros. ¿Cómo hacemos para reducir el impacto de estos peligros? ¿Cómo hacemos para que la gente no sufra las consecuencias de estos peligros? Entonces se va trazando planes de gobierno multifacéticos, ¿no? Para atender las eventualidades que nos van a caer. Y por eso es que digo, gobernar no solamente es una tarea de llegar al poder y te robar los reales y no sé cuánto. Sí, hermano, eso lo hacen ellos. A nosotros nos toca de otra manera. Y los clavos son todos los días, de todo tipo. Es una ferretería de clavos. Y los peligros, las amenazas a largo plazo. Entonces, cuando vos revisás lo que nos ha ocurrido, solamente en materia de huracanes, y solamente los huracanes más bestiales, aquí no están algunos huracanes que nos afectaron hace poco, como el Otto, por ejemplo, no están. Están los 6 más bestiales. Y van a oír ustedes y sumen lo que han significado
en pérdida para el país. Pérdida para el país significa pérdida para la gente. O sea, lo que nos ha atrasado cada huracán, lo que nos ha destruido la economía y lo que eso termina impactando en el nivel de vida de la población. Es inevitable. El huracán Joan ocurrió el sábado 22 de octubre de 1988 con una categoría 4, lo recuerdan, en los que nosotros vivimos ese huracán. No lo vivimos en el territorio, pero lo vivimos como país, pues. Dejó 148 muertos, sobre todo en la zona del 6 muertos, si mal no recuerdo, en Bluefield, 6 o 8 en el Rama, donde fue donde más pegó, fue horrible eso. 100 desaparecidos, 187,000 damnificados. Recuerden, en aquel momento Nicaragua tenía como 3,5 millones de habitantes. 187,000 damnificados. Pérdidas directas por 840 millones de dólares de la época. De la época. ¿Ya? Serían como ahora unos 1.200 millones, 1.300. Pero lo más importante es esta cifra. Esas pérdidas representaron para la economía de Nicaragua la tercera parte de su Producto Interno Bruto, el 32%. Una salvajada. O sea, de pronto la economía de Nicaragua se redujo en una tercera parte. ¿Vos te imaginás eso? O sea, qué brutal fue eso. Y además tenías la guerra, y además tenías el embargo de los yanquis, el bloqueo financiero. No podías exportar un montón de cosas a tu mercado natural, que era Estados Unidos. No podías traer un montón de cosas de Estados Unidos. Vivíamos coyol quebrado, coyol comido. Y de limosna en muchas cosas. ¿Por qué? La guerra nos había destrozado la economía. Y además nos cayó el yuan. ¿No? Después nos cayó el maremoto. No está aquí. Eso fue el 1 de septiembre del 92, si mal no recuerdo. Eso no está aquí, pero ahora digan el huracán Mitch, que no vino como huracán aquí, vino como lluvia. Lo recuerdan, ¿no? Se estacionó en el Golfo de Honduras durante 9 días, acumuló una cantidad descomunal de lluvia que cayó sobre todo en Honduras, pero también en Nicaragua. Y aquí nos dejó 3.800 muertes, 2.000 de los cuales, ustedes lo saben, en el Casita, en Pozo Ortega. 885 desaparecidos. O sea, porque hay la diferencia, porque hay 3.800 muertos que se encontraron los cadáveres y fueron sepultados. Pero es que hay 885 que nunca se encontraron. 868,000 damnificados. Nicaragua tendría en aquel momento más o menos unos 4 millones de habitantes. Poco más quizá. La cuarta parte de la población damnificada. Pérdida directa, ya la economía había crecido. 1.262 millones de dólares, ya no había guerra. Y eso equivalía en aquel momento al 27.2% del Producto Interno Bruto. O sea, otra vez, en el yuan, la tercera parte de la economía se perdió. Con el Mitch, la cuarta parte de la economía se perdió. Miren qué terrible, y aquí no está el terremoto del 72 tampoco. Es que este país ha ido de tragedia en tragedia, hermano. El 4 de septiembre de 2007 nos llegó Félix, ¿se acuerdan de Félix? El Joan y el ETA nos han borrado de la memoria el huracán Félix. Estaba recién estrenado Daniel de presidente y le cae encima el Félix. Ahí anduvo Daniel en la región viendo los daños. Categoría 5 fue. Arrasó una franja de 80 kilómetros de ancho, creo que por 120 o 140 de largo, de puro bosque, los arrasó. 159 muertos dejó el Félix. No teníamos organizado todavía el sistema de defensa civil. 160,000 damnificados. Pérdida directa, 716 millones de dólares, equivalentes al 10% del PIB. Es decir, de pronto la economía se te redujo una décima parte.
en el Mitch fue una cuarta parte y en el yuan una tercera parte. Sigo. Vamos con el ETA. Ahorita lo vivimos. No hubo damnificado, hubo evacuado y albergado, pero no damnificado. Daños materiales, 172 millones de dólares, que equivalieron al 1.5% del PIB. Ya la economía ha crecido a un tamaño considerable, más del doble de lo que era, por ejemplo, con el Mitch. Pero el Iota fue peor. El Iota, 21 muertos, 56 municipios afectados directamente. Daños equivalente al 6.2% de la economía. Destruyó 5.800 casas, 1.700 kilómetros de carretera, 106 puentes, instalaciones eléctricas, escuelas, instalaciones de salud, bosques, siembras agrícolas, barcos y aperos de pesca. Entre los dos, entre el Iota y el ETA, 7.7% de pérdidas equivalentes en el PIB, en el Producto Interno Bruto. Es decir, se redujo la economía en 7.7%. Esto sumarle los daños que nos dejó el golpe, vamos a hablar de eso. Entonces vos tenés en 3 años 3 eventos catastróficos. La masacre somocista y la destrucción de la economía, que es más o menos el triple de los daños que causó eso de lo que dejaron Iota y ETA. La epidemia del COVID y los 2 huracanes. En 3 años, hermano. Eso nos ha pasado. ¿Se acuerdan las inundaciones de 2014 también, que afectó toda la zona costera de Managua, también parte de Tipitapa, de San Francisco, allá de Matagalpa? El huracán Otto y el otro huracán, ya ni me acuerdo el nombre, que fue ese mismo año. El huracán Otto, que destrozó los bosques allá en la reserva Indio Maíz. ¿Por qué les cuento esto? Para que tengamos en cuenta que pese a todo eso, el pueblo de Nicaragua no se rinde, vos. Los nicas de verdad que son tosudos. Vaina tras vaina, te botan, te levantás, te botan, te levantás. Y ahí va, adelante, echando para adelante. O sea, yo creo que, no, yo no sé, mano, es feo comparar, pero yo creo que en América Latina el pueblo de Nicaragua es el que más eventos catastróficos ha sufrido a lo largo, por lo menos de los últimos 150 años. De todo hemos sufrido, de todo, erupciones, terremotos, maremotos, huracanes, inundaciones por tormentas tropicales, aventuras somocistas, la guerra, la masacre, la dictadura de Somoza, la intervención yanqui. Y aquí está este pueblo de pie, hermano, sin rendirse, sin bajar la cabeza, echando para adelante, viendo hacia el futuro, construyendo presente. Es una cosa admirable, ¿no? Cuando vos revisás esas cosas, te das cuenta de lo dramático, del impacto tan brutal, y decís, chocho, ¿cómo estamos vivos? Y el país funcionando. O sea, es una maravilla, me parece a mí. Es una cosa de admirar para cualquiera, cualquier observador que vive fuera de Nicaragua y observa estas cosas y dice, hombre, ¿y ese pueblo cómo le hace? Porque hay tragedias que ocurren en otros países que los demuelen. No voy a citar ejemplos, pero recuerdo una zona determinada que sufrió un brutal huracán, y de eso hace ya 15 o 17 años, y hoy en día todavía no han terminado de superarlo. Claro, no han tenido un gobierno que les ayude, los han dejado a su suerte, todos ellos con deuda en manos de los usureros, de los bancos usureros, y la gente en la perra calle, pero con aquella tristeza, ¿no?, que se nota en el rostro.
Aquí no, aquí echamos para adelante, man. Te voy a dar otro dato. Vamos, estos son los daños por huracanes recientes y los más importantes, no todos los huracanes que hemos sufrido. Pero tenemos otra realidad que a veces la oímos, sobre todo los que no vivimos en esa zona. Pues la oímos, ¿qué será? Eso es lejos, eso es poquito, no. En Nicaragua tenemos casi el tramo final del corredor seco mesoamericano, que empieza en Chiapas. Abarca prácticamente todo El Salvador. Atraviesa Nicaragua y termina más o menos en el Guanacaste, en Costa Rica. ¿Verdad? Es una ecorregión que alberga el 73% de la población. 50 municipios, 18.600 kilómetros cuadrados, que es el 14% del territorio nicaragüense. Ese es el corredor seco. La producción agropecuaria es el sustento de la vida del 87% de la familia. ¿Verdad? Pues bueno, ese corredor seco que ahí llueve menos que en el resto. Y que generalmente hay una sola temporada de lluvias. Entonces llueve, por ejemplo, ¿qué municipios están ahí? San Lucas, La Sabana, Pueblo Nuevo, San Juan de Limay, está Achuapa, El Sauce, Malpaisillo, El Jicaral, Santa Rosa del Peñón, San Francisco Libre, La Paz Centro, parte de Nagarote. Todo eso es el corredor seco. A causa del cambio climático se espera que la intensidad y frecuencia de los periodos de sequía se incrementen. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Por qué es que está cruzado de brazos? No, hombre. Le han echado de verdad la gana, mano. Capitalizando a la gente para que aprenda otras maneras de sembrar con otro tipo de semilla que resiste más la sequía y que le permite sobrevivir, que cosechan agua de lluvia, por ejemplo, los capacitan. Ahí ha hecho el gobierno una inversión gigantesca, previendo lo que nos viene encima, y cada año deja de ser futuro para convertirse en presente. Cada año. Se espera un aumento de las temperaturas en todo el país que ocasionará en el corredor seco que determinados cultivos ya no sean aptos, ya no los pueda resistir el clima, la tierra. La tierra tendrá poca capacidad de retención de agua. Y por lo tanto aumentan las probabilidades de pérdidas de cosecha. Bueno. En las principales zonas productoras de frijol, en este momento, dice este documento oficial de la presidencia, las temperaturas medias ya son mayores. Las lluvias promedio son menores al nivel óptimo para obtener buenos rendimientos de frijol. Esto va a provocar, en la medida que esto se incremente, una reducción significativa de la área óptima para producir frijol, quedando la área para reproducir frijol reducida a las partes altas del norte de Nicaragua. Porque en el resto del país vamos a tener mucho calor y poca lluvia. Entonces, sobre estas cosas que se planifica, que se opera, que se trabaja para defender a la gente. ¿Me entendés? Entonces vos ves a todos estos babosos somocistas que lo único que quieren es agarrar el poder para volver a robar. Y no solamente no les interesa los problemas de la gente, sino que además no tienen ni idea de los clavos en los que está el país. Y por responsabilidad de los grandes
de los ricos del mundo que han causado este cambio climático. Siempre recuerdo yo, era como desde Cipote, cuando comenzaban las lluvias, a finales de abril, cuando terminaban, a finales de noviembre, principios de diciembre, siempre, todos los años, y todas las tardes, después de las 3 de la tarde, eran torrenciales aguaceros. Así era, todas las tardes, no había día. Y hoy en día, uno lo percibe si te pones a comparar con lo que vivías, con lo que viví. ¿Verdad? Ahora veamos algunas cosas que hemos hecho en estos años. Y hemos hecho, hablo en plural porque todos somos protagonistas de esto. No es Daniel solito, el gobierno solito el que ha hecho esto. No, hermano, lo hace sobre la base del esfuerzo de la gente. De eso que hablábamos, ¿no? De todas esas tragedias, y la gente se levanta y sigue adelante, se levanta y sigue adelante. Como esa compañera Domitila, le mataron a su marido, le mataron a 4 hijos, y ella siguió adelante, con el dolor de la pérdida, pero adelante, y feliz porque había revolución por la cual ella había luchado. Bueno, es igual. La gente sobre el dolor construye, sin olvidar, pero echa para adelante. Entonces, ¿qué ha hecho el pueblo de Nicaragua en estos 14 años? ¿Qué ha construido? Entonces, solo me voy a referir a algunos aspectos, porque es tantísimo, pero tantísimo, y a ver hasta dónde me da el tiempo, pero vamos a hacer el esfuerzo. Siempre hemos oído hablar de lo de salud. Bueno, ¿y por qué salud? Porque salud es vida, hermano. Si hay una adecuada atención en salud, eso te aumenta tu probabilidad de vivir más años. Y además de vivir con una calidad decente. Es decir, que no tengas que ser gran parte de tu tercera edad, que tengas que ser dependiente, que sufras muchas cosas. Sino tener mejor calidad de vida y mayor cantidad de vida. En Nicaragua, hoy en día, se invierte el cuádruple de lo que gastaban, porque ellos gastaban, nosotros invertimos. Ellos gastaban porque se robaban esos reales. El somocismo invertía 112 millones de dólares en salud. Nosotros, 470 millones de dólares anuales. Hemos construido 19 hospitales. Habían 32, hemos construido 19. ¿Cuántos construyeron ellos en sus 17 años? Averigüen. ¿Cuántos construyeron? 1. Y fue reconstruido el de Estelí. Ahí nomás se inundó. Lo construyeron unos españoles estafadores. Todas esas empresas españolas que andan en América son un atajo de ladrones, de bandidos, de mafiosos. Y se inundó ahí nomás el hospital de Estelí. Fíjense bien, 19 nuevos hospitales, 468 unidades de atención primaria, de los cuales 16 son centros de salud y 452 puestos de salud. Hay 9 hospitales que se están construyendo. 9 obras, incluyendo 8 hospitales más. Y se están mejorando 15 unidades de salud más. Voy a leer para que recordemos los nuevos hospitales. En Managua, 2 hospitales nacionales. El Solidaridad y el Vélez Páez. El Vélez Páez, que es una maravilla. 16 hospitales primarios. San Juan de Río Coco, Muelle de los Bueyes, Héroe y Mártir de San José de las Mulas, en la Dalia, el de Mulucucú, el de Prinzapolque, el del Sauce, el de Chichigalpa, el San Francisco Libre, el Jícaro, en Corn Island, en Tipitapa, en San José de Bocay, en Jinotega, en San Juan del Sur, en San Miguelito, en el Cuá y el Hospital Departamental de Huaco. Ustedes saben que Nicaragua, en Centroamérica, Nicaragua es el que más hospitales primarios y
y nacionales o de especialidades, el que más hospitales tiene en Centroamérica es Nicaragua. ¿Sabías eso? Casi el doble de lo que tiene el segundo lugar, y el segundo lugar es Guatemala, que tiene 12 millones de habitantes. Nosotros tenemos 77, Guatemala 44, Honduras 31, Costa Rica 29, El Salvador 29 y Panamá 18. Nosotros 77. Y vamos a tener en 2021, al terminar 2021, vamos a tener 92. Y al terminar 2026 vamos a tener 104. ¿Te sabías estas estadísticas comparativas? ¿Verdad que no? Casi el doble de lo que tiene Guatemala en hospitales públicos tiene Nicaragua. Y ahorita estamos haciendo el hospital de Ocotal, departamental de Nueva Segovia, el departamental de Chinandega, el departamental de León, que va a ser el mejor del país, el regional del Caribe Norte, el primario de Quilalí, el primario de la Mine Limón, ahí en Malpaisillo, el primario de los Chiles, en los Chiles, en Río San Juan, el primario de Matiguás. Ya se va a terminar la consulta externa de Manolo Morales, todo lo cual se adiciona a lo que ya hablamos. Y este año, en 2021, se van a iniciar, ¿verdad? Otras 145. El hospital de Huihuilí, el hospital de Jalapa, el hospital de Guaslala, el nuevo hospital Aldo Chavarría, que va a ser donde era el Belespais, ahí donde era el Belespais, pues en la carretera sur. El hospital de Nueva Guinea. Nueva Guinea es el municipio más poblado de la región autónoma del Caribe Sur. El hospital de Ciuna, en el Triángulo Minero. Se van a construir 2 laboratorios y se van a rehabilitar 2 casas maternas. Y este es otro dato. Miren, este dato es, a veces, es otra cosa que la dejamos pasar como que si fuera natural. Hermanito, por Dios, en Nicaragua tenemos un modelo que es elogiado por Raimundo y todo el mundo, el de las casas maternas. En 2007 habían 57 casas maternas, casi todas construidas con fondos de la Solidaridad Internacional, con organizaciones locales, y hoy en día ya tenemos 178, el triple. Hay casa materna en los 153 municipios del país. 2.351 camas. O sea, tienen capacidad para tener al mismo tiempo 2.351 mujeres embarazadas, que las alojan ahí 2 semanas, a veces 3 semanas antes del parto, según la complicación que se prevé que pueda tener la mujer. Las tienen ahí, les llegan a dar atención médica, les dan alimentación, los 3 tiempos de comida, les dan educación, les dan entretenimiento, les dan regalitos cuando nacen los niños y les dan cariño en las casas maternas. Fíjense bien, hay, repito, 178. Fíjate bien, el año pasado, ¿saben cuántas mujeres pasaron por esa casa materna? 67.224 solamente el año pasado. 67.226 embarazadas pasaron por esas casas maternas en un año. En el 2007 fueron 11.716, es decir, 6 veces más. ¿Cuántos trabajadores de la salud habían en el 2006? 22.083. ¿Cuántos hay hoy en día? 36.649. ¿Cuántos médicos habían en el 2006? 2.715. Estamos hablando de médicos en el sistema público. ¿Cuántos hay hoy en día? 6.045. Quiero detenerme en esto porque hay otro dato.
Espérame, voy a ver si lo encuentro entre tantas cosas que tengo por aquí. Otro día se los doy por ese dato. Hay otro aspecto, ¿ves? Que desde 2014, en el 2012, se empezó un programa que poco lo hemos divulgado. Es muy bonito. Hay un programa del gobierno que atiende a las madres de gemelos, de trillizos o demás. Se llama programa de partos múltiples. ¿Saben cuántas mujeres hay que han tenido por lo menos gemelos? 2.621. Pobres, ¿verdad? Digo, quitando a los ricos. 2.621 mujeres que parieron por lo menos gemelos. Pero hay trillizos. Y creo que hay una compañera que tuvo 5, si mal no recuerdo. Ellas recibieron 20.968 paquetes alimenticios. ¿Cuántos niños son en esas 2.621 familias? 8.773 criaturas. Todos tienen menos de 12 años. Son más las niñas que los niños. 53% de niñas, 47% de varoncitos. ¿Te sabías eso? ¿Verdad que no? Entonces, mira cómo es cuando vos tenés un gobierno del pueblo, ¿no? Se interesa en estas mujeres que tienen limitaciones. O sea, vos sabés lo que es criar 2, 3 chavalos. Y a lo mejor ya tenías 3 más. De pronto te cayeron 3. Entonces te ayuda el gobierno. Es muy, muy bonito es esto. Ahora veamos resultados. Resultados de todo este plan, de todo este sistema de salud, que no solamente las instalaciones o el personal, sino también es la lógica, ¿no? Salud preventiva. Se van a buscar a los enfermos, no se espera que lleguen los enfermos, se previene. La vacunación masiva, la fumigación, la derratización, todo eso ahí contribuye a mejorar el ambiente sano en que se desarrolla la gente y evita que la gente se enferme. O sea, es mejor evitar que lleguen a los hospitales, no que hasta que lleguen al hospital los atender, mejor que no lleguen. Entonces evitar la enfermedad. Esa experiencia es la que nos permitió controlar la epidemia en Nicaragua a nivel histórico. No nos lo reconocen porque somos nosotros, hombre. El tiempo nos va a dar la historia y vas a ver. Entonces, ¿qué resultados hay? Fíjense bien. Mortalidad materna, es decir, mamás que mueren en el parto. Morían 76, casi 77 por cada 100.000. Se redujo a 37.5, la mitad, en 14 años. Morían 15 por cada 1.000 nacidos vivos. Hoy mueren 12.18, 16% de disminución. Morían mortalidad neonatal, o sea, recién nacidos. Los otros son antes de los 5 años. Estos son recién nacidos. Morían 10.5. Ahora, en 2007, ahora mueren 9. La disminución es del 14%. Sigo. Y este es bien importante. Pongan cuidado. Cuando un bebé nacía, si era varón o si era mujer, después, ya les digo eso, entre 2005 y 2010, si era varón, tenía esperanza de vivir 70 años. Y si era mujercita, tenía esperanza de vivir 76 años. Hoy en día, cuando nace un niño, varón, tiene esperanza de vivir 73 años, 3 años más que en el periodo anterior. Y si es mujer, 79 años más. Perdón, 79 años, 3 años más. Esperanza de vida. ¿Saben cuál era la esperanza de vida del pueblo de Nicaragua al principio? Para que tengan una idea, al principio del siglo XX. Andaba por los 30 años. Para que tengan una idea. Otro dato, miren qué importante esto. Es muy importante
que la mujer y el bebé tengan atención médica durante el parto para evitar eventualidades que causen la muerte. Es muy importante la labor de las parteras también, porque le dan una atención a la parturienta inmediata, ¿no? Y en su domicilio. Pero también es muy importante la atención médica. En 2007, el 16% de las embarazadas tenía su parto en la casa. En 2020, solamente el 3%. Vamos a otro dato importantísimo, la desnutrición. La desnutrición en menores de 5 años, en 2007, el somocismo la dejó en 21.7% en menores de 5 años. En 2020, esa desnutrición ya es del 10%, la mitad de lo que nosotros recibimos. En 2007, este es otro dato vital, mano. En 2007, las mujeres que sufrían cáncer uterino morían 16 de cada 100.000 mayores de 20 años. En 2020, 12. Sobre todo este es por el plan de preventivo. La incidencia para que las mujeres se hagan el Papá Nicolau cada 6 meses, se lo hacen gratuitamente, se lo hacen en una unidad que cada vez les queda más cerca y facilita que la mujer acuda al médico y se lo haga. Eso reduce la mortalidad materna, la mortalidad de las mujeres. Fíjense este dato que parece poca cosa. Oigan esto. En 2007 nacieron 26 niños VIH positivos. El virus que produce el SIDA. En 2020, solo 4. Y ahí podría seguir. Es una maravilla, pues. Nos falta un montón, sí, hombre. Falta un montón. Vos sabés que ya en Nicaragua se está haciendo la subespecialidad médica. Es decir, antes aquí, hasta hace 2 o 3 años, el médico terminaba sus 6 años y después podía hacer una especialidad. La especialidad varía el tiempo, entre 2 y 4 años. Ahora en Nicaragua, después de esa especialidad, ya también pueden hacer la subespecialidad, porque ahora hay subespecialidades en montones. Ya se puede hacer en Nicaragua. No todas, pero hay 4 o 5 que ya se hacen en Nicaragua. Por ejemplo, las operaciones intrauterinas, es decir, esté el bebé, esté el feto aún ahí en el vientre de la madre, y ahí lo operan, porque trae alguna malformación o lo que sea, ahí lo operan. O las cirugías de corazón abierto, todo eso es gratis, ¿oíste? Todo eso es gratis. No se te olvide. Vamos a cambiar de rubro ahora. Vamos a mencionar algunas cosas más. Esto parece tontería, pero a ver, este es un derecho que literalmente había sido arrebatado, el derecho a la recreación. Y no te estoy hablando de conciertos o de eventos masivos, no. Algo tan sencillo como es un parque. Cuando vos tenés un cipote, por lo menos quisiera llevarlo a un parque, a que juegue, a que corra, a que que se vea con amiguitos o con amiguitas. Por lo menos eso, que vaya a los chinos, lo que sea. Pero un parque. Cuán importantes son los parques. Y los parques en el barrio. No tener que agarrar un bus e irse a un parque. Si querés te vas a Luis Alfonso porque es un gran parque, pero un parque en tu barrio, en tu comunidad, en tu comarca. Qué importante que es eso. ¿Saben cuántos se han construido o modernizado? 772. Esto es sumamente importante para la salud emocional de la familia, de los niños. Muy importante. Y por supuesto todo lo que se ha hecho en estadios y en campos deportivos, eso es para pasar
hablando todo el día, hermano. Desde el Estadio Nacional, Germán Pomares Ordóñez, no voy a decir el nombre de ese renegado, o el Polideportivo Alexis Argüello, las piscinas Michelle Richardson. Este otro dato, ¿se acuerdan que antes todavía existen? No estábamos negando que no existan, pero antes era un fenómeno generalizado los niños de la calle. ¿Ustedes recuerdan eso? No había esquina de esta ciudad de Managua donde no hubiera una agrupación de niños de la calle pidiendo limosna o viviendo en las calles. Muchas veces explotados por sus padres. Muchas veces. Pues bueno, ¿saben cuánto había? Se hizo un censo. En el 2007 encontramos 8.908 niñas, niños y adolescentes entre 7 y 18 años. No estamos diciendo que no hay, pero ahora eso se nota. La reducción sustancial. Y incluso hay un problema. Se atiende una familia, los niños se les incorpora a la clase, a la escuela, se les da ayuda alimenticia y más tardan en hacer eso que lo vuelven a llevar a la calle a explotarlo. También está ese fenómeno. Y ustedes saben de qué estoy hablando. Se han integrado, ¿verdad?, a chavalos que estaban sin ir a clase porque los obligaban a trabajar en los semáforos en todos lados. 23.000, de los cuales el 48% eran niñas o adolescentes. Este es otro dato. Y este es una línea internacional. Me acuerdo que era gran novedad, ¿no? Y aquí se hizo y nadie dice nada. Vos sabés que habían un montón de niños y niñas que los padres no los inscribían. Entonces, pasaban los años, llegaban a la edad adulta y no existían. O antes de llegar a todos esos años, no existen. Jurídicamente, pues no existe. Ve, el chavalo tal, hijo de la fulana, y hasta ahí, pero no tenía ni tarjeta de salud, ni partida de nacimiento, ni fe de bautismo, nada. ¿Saben a cuántos chavalos este gobierno ha inscrito, facilitado su inscripción? 190.000. A través del programa Amor, que ese programa es una maravilla de mi familia. ¿Saben cuántos CDI hallamos? 32. Si hay alguna familia que me está escuchando que recién tuvo a su niño o que tiene un niño pequeño y que lo lleva al CDI, sabe la importancia del CDI para que la mujer pueda trabajar. O sea, liberar a la mujer de la carga de estar cuidando al chavalo todo el día. O la madre soltera, para que puedan ir a trabajar. El CDI, qué importancia la que tiene. Habían 32 en 2007, ¿se acuerdan? Que Bolaño, Toño Lacayo, Alemán y los tres gobiernos somocistas se encargaron de cerrar un montón de CDI, ¿se acuerdan de eso? Este gobierno lo hizo crecer de 32 que hayamos en todo el país a 264 y todavía son poquitos. Vamos a la energía. ¿Quién se acuerda de los apagones? Vos le hablas a los chavalos ahora, a los que tienen 18 años, 20 años. Dicen que eso es cuento. ¿Ah? Me acuerdo aquí en la radio teníamos que hacer de tripa corazón, porque a veces se iba la energía eléctrica a las 6 de la mañana y volvía a la 1 y volvía a irse a las 6 de la tarde y regresaba a las 11 de la noche. Pero eso era en todo el país. Primero el relajo, los apagones, ¿se acuerdan? No había horario definido. Esa fue la primera cosa que hizo Daniel. Yo me acuerdo bien en el CPC de los empresarios, ahí en el INCAE. Ahí lo que hizo fue, bueno, vamos a hacer un ordenamiento, vamos a dar horario a todo el mundo. Entonces hizo un horario por municipio y por zona de los municipios. ¿A qué hora se iba a ir la luz en cada lugar? Primera gran cosa, porque ya podías planificar, y después vino y se acabaron los apagones. Gracias a Venezuela, gracias a Cuba, gracias a Taiwán. Todos nos dieron plantas eléctricas. Y se acabaron los apagones en mayo. Si mal no recuerdo, fue en mayo de 2007 que se acabaron los apagones. Pues no es que nos quedamos allí.
sino que además extendimos la cobertura, ustedes ya lo saben, 98.5 la cobertura de energía eléctrica en el país, así cerró 2020, 98.5, ¿qué significa? 985 de cada 1000 familias tiene energía eléctrica en su casa. Solo 15 faltan de cada 1000. Pero faltan 15. Y ahí vamos. ¿No? Pero fíjense, Nicaragua producía en 2006 solo el 26% de su energía era renovable, es decir, hidroeléctrica, geotérmica o de biomasa o eólica. Hoy en día es 76%. Y la meta es que el año 2023 lleguemos al 90% de energía renovable, que se acabe la dependencia de la energía producida por derivados del petróleo del búnker, que se acabe. Y eso contribuye también a reducir la emisión de gases. Estamos en el 76% ahorita, vamos al 90% en el 2023. Agua. En las zonas urbanas la cobertura de agua potable era del 65% con el Somosismo. Hoy en día tenemos el 91.5% en las zonas urbanas. El alcantarillado en las zonas urbanas. En el 2006 la cobertura era del 33%. 2020 54%. Y hay un montón de proyectos que va a hacer en Nacal este año, a partir de este año, pero son un montón en todos lados. Cobertura de agua potable en la zona rural. En el 2007 la cobertura era del 26.7, es decir, 1 de cada 4 casas tenía agua en el sector rural. Hoy en día es 55.4, es decir, 1 de cada 2 casas tiene agua en su casa. Agua potable. En 2021, oigan lo que se está haciendo. Mejoramiento y ampliación del agua en Nueva Guinea, El Rama, Nandaime, Rivas, Masaya, Bluefield, Bilwi, San Jorge, Buenos Aires, Rivas, Tipitapa, Jinotepe, León, Matiguá, Pueblo Nuevo, Estelí, Huaco, la ciudad de Huaco y Estelí. Alcantarillado se está haciendo este año en Malpaisillo, Condega, La Trinidad, Cárdenas, San Jorge, Buenos Aires, El Rama, La Esperanza, Nueva Guinea, Huigalpa, Ciudad Sandino, Managua, Matagalpa, Nueva Segovia y Estelí. Y se va a ampliar, se están construyendo ese sistema sanitario y se va a ampliar en Masaya, Rivas, El Viejo, Chichigalpa, Telica, Tipitapa, Jinotepe, León, Ciudad Darío y Estelí. ¿Qué te parece? Este año es eso. Sigo. Lo de la carretera ya te lo sabes. Sí, tenemos carreteras bonitas, pero te lo voy a poner en cifra. 2006 teníamos 2.044 kilómetros de carretera, entre asfaltadas y adoquinadas. Solo 600 kilómetros estaban en buen estado. O sea, la tercera parte de las carreteras eran aptas para andar en ellas. ¿Te acuerdas? Estaba destruida, por ejemplo, te voy a citar ejemplos de destruida. La carretera entre Telica y San Isidro, destruida. La carretera entre Chinandega y Somotillo, destruida. La carretera que conocemos en Managua como la carretera Vieja León, que ahora es más nueva que la otra, destruida. La carretera Huaco, Río Blanco, destruida. La carretera Cebaco-Matagalpa, destruida. La carretera Matagalpa-Jinotega, la vieja carretera, destruida. Bueno, como esos ejemplos un montón. Hoy tenemos 4.838 kilómetros de carretera entre adoquinadas, pavimentadas y concreto hidráulico. Las mejores de Centroamérica. 4.838. Más del doble de lo que había aquí. O sea, estamos hablando que el pueblo de Nicaragua ha construido en estos 14 años 2.794 kilómetros
de carretera. La de Bluefield, la de Quipula, la de San Dionisio, la de la Dalia, Rancho Grande, Guaslala, la de Río Blanco, Mulucucú, Ciuna, la de Río San Juan, la de Perlagún, la de Cucragil, tantísimas que se han hecho, la nueva esta de la Pacentro Malpaisillo, es que son montones, hermano. Se está haciendo la de Murra, un logro histórico, se está haciendo la de Quilalí, otro logro histórico. Sigo. A estas alturas ya Nicaragua, antes era Costa Rica, ahora es Nicaragua, el país más seguro de Centroamérica, con una tasa de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Los ticos andan por entre 9 y 11, dependiendo del mes. Nosotros estamos en 8. Tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes. Y además que es el único país donde no operan maras. El único de Centroamérica es Nicaragua. Los ticos, pregúntenle a los ticos, con todas esas bandas de narcotraficantes y de pandillas que tienen. Ya no vamos a tener que ir, no va a dar tiempo de poner todo esto. Solo voy a dar este. Reducción de la pobreza antes del golpe. Le reducimos la pobreza general del 48.3% que estaba en el 2006 al 24.9% en 2007, la mitad. Desgraciadamente, el golpe hizo que esto subiera. La pobreza extrema estaba en el 17% en 2006. La reducimos al 6.9%, al 7% en 2017. Más de la mitad de reducción. El empleo también que iba todo, mano, con el INSS y demás. Mira, ahora es un desastre. Bueno, ya empezamos recuperando. Desde agosto del año pasado, la economía va así, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ojalá que no nos pase ninguna desgracia este año, ningún huracán, ¿verdad? Ningún terremoto, ninguna erupción, que nada de eso nos pase. Que no nos vuelvan a atrasar. Que sea un año limpio. Que del somocismo nos encargamos nosotros de que no vuelva a ocurrir. Ahí tenemos a la policía, ahí tenemos al territorio al frente de sandinista, y eso no se lo vamos a volver a permitir. Pero que las tragedias naturales no vengan. Ninguna erupción, ningún huracán, ningún terremoto, ningún maremoto. Lluvia, buena lluvia, pero sin inundaciones. Y este año va a ser excelente. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad.